Hola, soy tu profesora Sandra Vélez, bienvenida a tu clase de Contabilidad 2. Siguiendo con los métodos de depreciación, la clase anterior vimos la parte teórica del primer método de línea recta. En este caso veremos la parte práctica de todos los métodos, a saber, el método de línea recta, el método de doble saldo decreciente, suma de números dígitos, unidades producidas y kilómetros recorridos. Rebobinando, teníamos un costo del activo de 7.350.000 y el monto de la depreciación era de 350.000, que lo hemos distinguido en color rojo, y realizaremos con ello el cuadro de depreciación año tras año. Para el primer año le descontamos entonces el valor de la depreciación, obteniendo 7 millones de valor real o en valor en libros de ese activo. Para el segundo año, a ese mismo valor real o en valor en libro, le volvemos a descontar el monto de la depreciación anual, obteniendo un valor real o un valor en libro de 6.650.000. Para el tercer año, a ese monto le volvemos a descontar el monto de la depreciación de 350.000, obteniendo para el final del tercer año un monto del valor real o en valor en libros del activo de 6.300.000. Este mismo procedimiento lo debe hacer usted año tras año hasta llegar al año número 20, que como lo ven tenemos ya un valor en libro de 700.000 bolívares, que al rebajarle los 350.000 de la depreciación me da un valor en libro de 350.000 bolívares. Ese valor corresponde al valor de rescate que se había planteado inicialmente cuando realizamos el ejercicio. Por lo tanto, el valor en libro en el año número 20 es igual al valor de rescate. ¿Qué viene ahora? Una vez que se han realizado los cálculos, procedemos a hacer el asiento contable de la depreciación. Para ello, debes tener claro qué cuentas vas a colocar por el debe y qué cuentas vas a colocar por el haber. En este caso tenemos la depreciación del edificio contra su depreciación acumulada, que como lo ves, la depreciación lo colocamos con un monto por el debe y la depreciación acumulado con un monto por el haber. ¿Cuál? El que obtuvimos en el método de línea recta. Ahora bien, el tratamiento para cada una de las cuentas es diferente, ya que la depreciación del edificio se trata como un gasto y va al estado de resultado, y la depreciación acumulada se trata como un pasivo y va al estado de situación financiera o al antiguo balance general. Se trata como un pasivo, más sin embargo es una cuenta de valoración de ese activo. Si el edificio es de naturaleza deudora, pues su cuenta de valoración va a tomar el saldo contrario, es decir, lo colocaremos por el haber. Siguiendo con las fórmulas que faltan, tenemos la del método de doble saldo decreciente. Como ves, se plantea una regla de 3. Tenemos la fórmula para la suma de números dígitos, que como ves se plantea una fracción, y la fórmula para las unidades y kilómetros recorridos, que como ves es muy similar a la fórmula del método de línea recta, con la particularidad que se colocan las unidades, horas o kilómetros estimados en la vida útil del activo que se esté depreciando. Siguiendo con la fórmula del método de doble saldo decreciente, como lo ves, tenemos un costo capitalizable menos un valor residual entre una vida útil, igual que en el método de línea recta. Pero al obtener el resultado debemos plantearnos una regla de 3 de la siguiente manera: si el costo capitalizable representa un 100%, entonces la depreciación, ¿qué porcentaje representará? Una vez obtenido el resultado, este resultado lo vamos a multiplicar por 2 y así obtenemos un porcentaje. Quiere decir que el método de doble saldo decreciente, el valor obtenido no van a ser bolívares, va a ser un valor porcentual. Si lo queremos ver gráfico, de manera gráfica, podemos utilizar el pizarrón y utilizando los mismos datos planteamos la regla de 3. Como acá vamos a
representar la regla de 3 de la siguiente manera. Si el costo capitalizable son 7.350.000 y eso representa 100%, entonces el método de depreciación que distinguimos de color rojo, ¿qué porcentaje representará? Esto nos da 4,76%, que luego vamos a multiplicarlo por 2 y por eso es que el método se llama doble saldo decreciente y eso me da un total de 9,52%. Ese total es la depreciación anual que debe ser aplicado año tras año hasta llegar al final de la vida útil del activo. Ahora realizaremos el cuadro de depreciación año tras año y aquí podemos verificar lo explicado anteriormente. El costo del activo para el año 1 son 7.350.000 que lo hemos distinguido con el color verde y al multiplicarlo por 9,52% que es la depreciación anual, obtenemos un monto de depreciación en bolívares de 699.720. Ese monto debo restárselo al costo del activo para determinar el valor en libro del activo al segundo año. Como lo vemos, el valor en libro del activo al segundo año son 6.650.280, que le volvemos a aplicar los 9,52% y me da un monto de depreciación de 633.106,66. Nuevamente, ese monto de depreciación le rebajo o lo resto al valor del activo y me da un nuevo valor en libro que distinguimos en color verde con 6.017.173,34, al cual le vamos a aplicar nuevamente el porcentaje y obtenemos un monto de depreciación de 572.834,90. Esa depreciación se lo vamos a restar al costo del activo y obtenemos un valor en libro para el año 4 de 6 millones, que al restarle justamente los 9,52 me da un total aún menor. Fíjense bien que en el método de depreciación de doble saldo decreciente, el monto de depreciación cada vez va decreciendo, por eso lo de doble saldo decreciente. La tarea para ustedes es que completen los años y verifiquen si el valor en libro del activo al final del año 20 es igual al valor de rescate. Siguiendo con el método de suma de números dígitos, tal como lo dije anteriormente, la variante es que acá se plantea una fracción. Entonces tengo que al costo capitalizable le voy a rebajar el valor de rescate y luego lo voy a multiplicar entre los años por depreciar y la suma de esos números dígitos. Como lo ven en la fórmula, tendríamos entonces 7 millones de bolívares que corresponde a la resta que está entre paréntesis y luego multiplicamos los 20 años de la vida útil entre la suma desde 1 hasta 20. La suma de 1 hasta 20 me da 210 y ahí empezamos a determinar la fracción. Si lo queremos ver en el pizarrón de manera gráfica, plantearemos el cuadro de depreciación año tras año, por lo menos para los 8 primeros años. Como ven, hemos distinguido en color rojo las fracciones, empezando desde el año 20 hasta el año 13. Entonces tenemos 20 entre 210, luego 19 entre 210, luego 18, 17, 16, 15, 14 y 30 para los primeros 8 años. Si se fijan en el monto de la depreciación, también tiende a decrecer, empezando con una depreciación para el año 1
de 666.666,66 y terminando en el año 8 con una depreciación de 433.333,33. Insisto, estos son montos de depreciación. Queda de tarea completar los años que faltan y verificar si el valor en libro del activo al final del año 20 es igual al valor de rescate, tal como sucede en el método de línea recta. Ya para finalizar tenemos el último método de unidades producidas y kilómetros recorridos. La fórmula es muy similar a la primera que vimos, con la particularidad que en la fracción de abajo colocamos las unidades, las horas o los kilómetros estimadas en su vida útil. Supongamos que tenemos una maquinaria con un costo capitalizable de 7.350.000 y un valor de rescate de 350 y una producción de unidades estimadas de 10 millones. Entonces, al sustituir los valores, nos da 0,7, que viene siendo una tasa. Es decir, en este método el valor obtenido es una tasa. No estamos hablando de bolívares ni de porcentaje, estamos hablando de una tasa que aplicaremos como depreciación, llamada entonces tasa de depreciación. Para aplicar esta clase de método necesitaremos otros datos, como por ejemplo las unidades producidas para cada año, y con esto es que podemos multiplicar el monto de esas unidades producidas por el 0,7 que viene representando la tasa de depreciación de ese activo. Resumiendo este cuadro de color verde, tenemos para los 3 primeros años que el monto de la depreciación en este caso va en aumento. Eso depende de las unidades que se producen en cada uno de esos años. La tasa de depreciación sigue siendo la misma y obtenemos un monto de depreciación para el año 1 de 1.050.000, para el año 2 de 1.400.000 y para el año 3 de 2.450.000. Esta misma fórmula es la que usted va a aplicar en el caso de querer saber las unidades producidas o las horas trabajadas o los kilómetros recorridos. Lo único que sustituirás acá es dependiendo del enunciado del ejercicio. Si se trata de unidades, pues colocarás las unidades estimadas. Si se trata de horas, pues colocarás las horas estimadas a trabajar. Y si se trata de kilómetros, colocarás los kilómetros estimados a recorrer por ese activo fijo que estás depreciando. Para cada uno de ellos, igual el valor será una tasa y necesitarás otros datos como son las unidades producidas en cada año o las horas trabajadas en cada año o los kilómetros recorridos en cada año, para luego multiplicar por la tasa de depreciación. Importantísimo que tengas en cuenta que existe una gran diferencia entre el costo capitalizable de un activo, el valor de la depreciación de ese activo y el costo real o el valor en libro de ese activo. Para determinar el valor en libro de un activo, debes restarle a su valor la depreciación de ese año, como lo hemos hecho en cada uno de los métodos. Mientras más años tenga depreciándose, menor será el valor en libro de ese activo, hasta llegar al final de su vida útil, donde tendrá un valor de rescate o un valor de salvamento. El método de línea recta es ideal para verificar lo que estoy diciendo, ya que como lo vimos en el pizarrón, al final de la vida útil, el valor del activo es igual al valor de rescate o al valor residual que se ha planteado desde un principio. No te olvides practicar, hacer los ejercicios que mande el profesor, preguntar las dudas en los horarios de clase, apuntar las diferencias de las fórmulas y demás datos de cada método de depreciación y seguir practicando. Ya llegamos al final de este tema, así que gracias por escuchar, por vernos por este video y seguimos en contacto con lo que respecta a las clases de contabilidad 2